CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar la recién electa presidenta de la FED después de 2 años sin poder realizar elecciones por falta de quórum. Entonces hay una nueva cabeza, una nueva líder de esta emblemática Federación de Estudiantes. ¿Quién es? ¿Cómo piensa? ¿Qué plantea también a los estudiantes y al país? Hoy día lo vamos a conocer en CNN Prime, que comienza con estos titulares. Con la presencia de los ministros de Hacienda y de la Secretaría General de la Presidencia, esta tarde se retomó la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde se discute y vota el proyecto de reconstrucción nacional. La instancia va a sesionar hasta total despacho de la iniciativa. Más temprano, el presidente José Antonio Kast criticó el denominado tsunami de indicaciones presentado por la oposición. Continúa la tensión en el Ministerio de Ciencia tras la salida del subsecretario Rafael Araoz, quien aseguró que su renuncia estuvo vinculado a un plan masivo de despidos. A esto se suma un nuevo flanco para el gobierno luego de que la ministra Jimena Lincolao reconociera que omitió algunas sociedades en su declaración de patrimonio, situación que, según afirmó, también habría ocurrido en otros casos dentro del gabinete. Un amplio operativo policial se realizó en la comunidad de Temucuicui, en Ercilla, tras los ataques a balazos contra 2 unidades de carabineros de Chile ocurridos durante la madrugada. En este procedimiento se recuperó el vehículo utilizado por los atacantes, además de armas y municiones. En las próximas horas está previsto el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario chino Xi Jinping en Beijing. El líder estadounidense llegó acompañado de una delegación de empresarios, entre ellos Elon Musk, y fue recibido con honores en la capital china. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, y en pleno desarrollo está la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se discute y vota en particular el denominado Plan de Reconstrucción. Vamos con Nicolás Donoso desde el Congreso Nacional. Consomé, café, de todo, Nicolás. Sí, ¿qué tal, Mónica? Buenas noches. De hecho, sándwich, también brochetas de frutas se han podido apreciar en el momento que se suspendió la Comisión de Hacienda. En algún momento, esto te digo casi prácticamente 1 hora atrás, pero desde las 15 horas prácticamente ha sido de manera ininterrumpida y ha sido un diálogo quizá más expedito y quizás se ha llevado de forma más fácil que lo ocurrido en la jornada de ayer con este tsunami de indicaciones, más de 1 millar de indicaciones que había presentado la oposición, que el oficialismo, recordemos, había contrarrestado por medio del gobierno con indicación sustitutiva para de esa forma que eventualmente, si se aprobara dicha indicación, se declaraban inadmisible todo el resto del paquete de enmiendas que había presentado parte de la oposición, pero eso da cuenta también de que ha sido una tramitación en todo caso larga, extensa, hasta total despacho, pasado la madrugada casi con toda seguridad decimos, va a terminar su tramitación porque en todo caso han habido avances, aprobaciones, se encuentran cerca del artículo número 6, pero son más de 40. Y eso hace que entonces digamos que en el momento, como lo ha dicho el diputado republicano Agustín Romero, que se llegue a la medianoche, si continúa el debate, si continúa avanzándose, no con la velocidad quizá esperada o proyectada, ya a las 12 se tiene que poner sí o sí en votación en particular y sin ya que los parlamentarios puedan debatir, entregar su opinión o que se genere un diálogo cada una de las indicaciones y del articulado que va a ir restando. Pero hemos dicho que han habido avances a diferencia de la jornada de ayer, porque si bien ayer se había aprobado, por ejemplo, el crédito para las pymes, con énfasis en todo caso y con el compromiso del gobierno de que eventualmente la tramitación y votación en sala la próxima semana se va a dar un enfoque en las mujeres y también en los jóvenes. También se han aprobado, por ejemplo, quizá la idea matriz o inicial de este proyecto, que eran los fondos de emergencia para los afectados por los incendios en Biobío, en Ñuble, y eso extrapolado también al mega incendio que afectó al Gran Valparaíso en febrero del 2024. Eso se aprobó por unanimidad, lo que da cuenta también de que, bueno, claramente era muy complicado en todo caso que la oposición rechazara aquel articulado, pero no deja de llamar la atención que se haya aprobado con unanimidad debido al áspero diálogo y a las ásperas intervenciones también que se han ido dando durante su tramitación. También se han aprobado lo que respecta a los permisos sectoriales, esto que hemos mencionado a lo largo de la tramitación, que en el fondo ya no se va a requerir de 2 años eventualmente y se aprueba la ley para el permiso sectorial, sino que de 6 meses, lo que va a tener que ser refrendado en todo caso durante mañana en la Comisión de Medio Ambiente, y también otras cuestiones que tienen que ver con la mantención de empleos.
Eso es lo que ha sido debatiendo, pero también es importante recalcar que aún no se llegan a dos aspectos medulares de la tramitación. Por ejemplo, ¿qué va a suceder con la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23%? Eso aún no se debate, tampoco la eliminación de contribuciones para mayores de 65 años o la invariabilidad tributaria. De hecho, estamos en condiciones de confirmar que la invariabilidad tributaria podría quedarse sin debate, Mónica, porque lo decíamos, se llega a la medianoche y ahí ya simplemente se pone en votación. Y eso es lo que han ido reclamando algunos parlamentarios, sobre todo de las oposiciones. En todo caso, el cronograma está fijo, lo decíamos, la idea es que durante la madrugada más tardar ya quede despachado de la Comisión de Hacienda. A partir de allí se tiene que evacuar el informe, ser totalmente redactado y por tanto ya se nos acaba de confirmar que la sesión que estaba pactada acá mismo en el Congreso, pero desde las 10:30 de la jornada de este jueves en Comisión de Medio Ambiente se ha suspendido la de la mañana porque en la tarde, desde las 15 a las 19 horas, se va a tramitar en dicha comisión el articulado cerca de 10 que se tienen que debatir en esa comisión que preside el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, y queda una comisión más todavía, comisión de trabajo, que ya estaría sesionando el lunes para 2 artículos, lo de la franquicia tributaria del CENSE, que va a generar un áspero debate, y también lo que respecta a aumentar de alguna forma las sanciones eventualmente para uso de licencias médicas fraudulentas y que se llegue, de acuerdo a las pretensiones del gobierno, próximo martes, miércoles a más tardar durante 2 días que se dé el debate, la votación en general y eventualmente ya la votación en particular, que eso ya va a demorar bastantes horas porque también el Ejecutivo podría ingresar alguna modificación más o también eventualmente guardarse, como lo suelen hacer durante tramitaciones, al segundo trámite en el Senado, que ya se daría después en todo caso de la cuenta pública. Pero durante la jornada han habido también tratativas, conversaciones y negociaciones del gobierno, del ministro del Interior, Claudio Alvarado, también el ministro de las Express, José García Ruminot, y el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, tanto con la bancada de la Democracia Cristiana, conversaciones con el Partido de la Gente y un llamado, una advertencia del presidente de la República, José Antonio Kast, defendiéndose de alguna forma de este tsunami de indicaciones que ha invocado la oposición, respondiendo que espera que se haga un huracán de inversiones. Y vamos a pasar a revisar, de hecho, los detalles en la nota de nuestra compañera Colomba Eichholz. Lo que hemos visto en las últimas horas es bastante increíble. Nos amenazan con hacernos sufrir a los del gobierno. Pero están sufriendo los chilenos. Declaraciones con las que el mandatario apuntó directamente a la estrategia de la oposición durante la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, marcada por la presentación de cientos de indicaciones y una extensa discusión en particular en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Le pondría a los distintos parlamentarios que me expliquen la indicación que firmaron para levantar la voz como lo hacen, como que fueran grandes economistas, tributaristas. No necesitamos un tsunami de indicaciones. Necesitamos un huracán de inversiones. Con ese objetivo, los ministros de Hacienda e Interior se reunieron con la bancada del ADC en la antesala de la segunda y última sesión de la Comisión de Hacienda, donde además se revisó una enmienda del Ejecutivo que habilita la condonación parcial del CAE. Nos hemos encontrado con que hay gente que ha querido pagar, pero las 24 cuotas en realidad no les alcanzan porque han pasado mucho tiempo, se han acumulado muchas multas, muchos intereses. Y como lo que queremos es que cada uno pueda pagar con la medida de sus posibilidades, es que estamos proponiendo este aumento de cuotas. Una propuesta que busca flexibilizar el pago del CAE, otorgando convenios especiales tras un pie inicial y con un máximo de 48 cuotas mensuales, abriendo la puerta a una condonación parcial de los saldos pendientes entre un 70 y hasta un 100% si el deudor cumple de forma oportuna. El gobierno a través de esta indicación está intentando salvar la situación, sin embargo yo quiero hacer patente que nosotros no hemos recibido dentro de la Comisión de Educación o de esta Cámara un mensaje serio para terminar con el sistema de financiamiento como el CAE. Todo lo que sirva para poder efectivamente atraer dineros al Estado, eso se hace necesario. Pero bueno, vamos a ver el detalle, vamos a ver la letra chica y eso será luego en el fragor de lo que va a ser el debate. Y es que la aprobación ayer de artículos controvertidos como el crédito tributario al empleo volvió a darle aire al Ejecutivo de cara a la última sesión de la Comisión. Una tramitación que, pese a la mayoría con la que cuenta el oficialismo, no ha estado exenta de cuestionamientos de la oposición. En el segundo artículo, junto al diputado Bianchi, a nombre de Renovación Nacional, planteamos la necesidad de que el subsidio al empleo se focalizara en el mundo de los jóvenes y en el mundo de las mujeres. El ministro lo hace propio, se compromete a presentarlo en sala
y termina siendo aprobado por 10 votos. Lo que se votó ayer por intermedio del diputado Bianchi, miembro de nuestra bancada, es una preferencia respecto al crédito tributario al empleo, de una prioridad que tenemos como bancada. Pero no nos perdamos. Hoy día el foco de este proyecto está en la mantención del empleo y no necesariamente en la contratación. Reparos que también hacen desde la ADC y el PDG, sectores que aún mantienen conversaciones con el Ejecutivo de cara a la votación en sala de la próxima semana. Se puede bajar aún más la invariabilidad tributaria. Estamos planteando que se tiene que considerar esta rebaja de impuestos, ¿verdad?, en cuanto del 27 al 25% en 3 años. Nosotros creemos que eso se puede hacer. Estamos disponibles a aprobarlo en general y solo en general, solo y en la medida que el gobierno presente antes de esa votación un proyecto paralelo, el proyecto Pañales y Medicamentos. Respecto de la votación en particular del plan de reconstrucción, ya se obtuvieron votos favorables en algunos planteamientos fundamentales para el gobierno, como el Fondo de Emergencia por Incendios, que aumenta sus recursos y amplía su cobertura a Ñuble, Biobío y Valparaíso. 33 artículos permanentes, 17 transitorios, y se le consultó en esa suspensión que te comentaba, Mónica, también, que se había desarrollado pasadas las 19 horas al presidente de la comisión, Agustín Romero, que obviamente ha sido alabado de alguna forma por sus pares, por el oficialismo, al menos por cómo iba llevando la conducción del debate, pero como contraparte ha sido también ampliamente cuestionado por la oposición. Lo cierto es que él nos ha vuelto a ratificar lo que señalábamos, que el calendario se va a cumplir. Este proyecto cuenta con suma urgencia, que fue ratificada, de hecho, y renovada el miércoles pasado, y por tanto, en los plazos perentorios que se manejan, Hacienda debe sí o sí despacharlo de miércoles a más tardar la madrugada del jueves, para que luego pueda seguir en curso su tramitación. Y en todo caso, también él termina mencionando, lo vamos a pasar a escuchar, este ánimo que se ha ido cambiando de alguna forma, ha ido mejorando, si lo comparamos a también cómo se había dado la tramitación bastante confusa que se generó en la jornada de ayer. Pasamos a escucharlo. Finalmente se procesaron 1.603 indicaciones, ¿ya? Solamente para que se hagan una idea, la ley de presupuesto del año pasado tuvo 850 indicaciones. Entonces estamos hablando de un trabajo extra de la Secretaría que fue increíble. Todavía se están procesando algunas indicaciones para agregar a los comparados. Hemos avanzado del artículo 1, vamos en este momento a empezar el artículo 6, pero vamos a agruparlos por materia, unas relacionadas con los temas que dicen relación con acuicultura, y vamos a ir avanzando en la medida que se pueda. He notado que sí hay una mejor disposición, estamos haciendo votación económica, por lo tanto también estamos restringiendo, de acuerdo al reglamento, las intervenciones por cada uno de los votos. Así que yo espero que vamos a avanzar rápidamente para que los artículos que son importantes en el sentido de que van a generar algún grado de discusión, tengamos el debate que corresponde. Se han ido agrupando, lo decía el diputado Romero, indicaciones por articulado para que se vaya votando de acuerdo a ciertas materias. Eso tampoco ha convencido a la oposición. Lo plantea, por ejemplo, el diputado del Partido Comunista, expresidente además de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera, y todavía no hay conformidad, al menos en parte de la oposición, respecto a algunos puntos, inclusive, que lo decían también, ha ido negociando la Democracia Cristiana respecto a bajar los años en relación a la invariabilidad tributaria, también de que al eliminar las contribuciones para mayores de 65 años no se vea afectado el Fondo Común Municipal, también que ha sido debate por parte de distintos municipios a lo largo del país, y que también se mantenga esto de la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23%, cuando algunos señalan, sí, nos abrimos al debate, pero como la Democracia Cristiana, pero que sea del 27 al 25%. Pasamos a escuchar al parlamentario del Partido Comunista. Hasta el momento, lo que se ha aprobado del proyecto, lo que aprobamos nosotros fue el artículo 1 y el artículo 2, que tiene que ver realmente con la reconstrucción. Esto se lo habíamos dicho al ministro cuando presentó el proyecto. Preséntelo por separado y lo hubiéramos aprobado de manera unánime. Así lo hicimos hoy día, y como te digo, si esto lo hubiera presentado hace dos semanas ya hubiéramos tenido aprobado el proyecto de la reconstrucción. Las demás normas y las que vienen son las más preocupantes porque, por ejemplo, las que vienen tienen que ver con la reintegración, con la disminución del impuesto corporativo, o sea, todas las cosas que han recibido alerta de los diferentes organismos y también de nuestros expertos. Ha sido tal el despliegue que no solamente hablamos de diputados, pese a que se encuentra en primer trámite este
proyecto, sino que cruzó los pasillos del Congreso desde el Senado hasta la Cámara. Cuando ya había comenzado la sesión, llevaba cerca de una hora, la senadora del Partido Socialista y además presidenta de la colectividad, Paulina Bodanovich. Nosotros pudimos ver cómo al interior de la comisión cruzó algunas palabras, cerca de 2-3 minutos más o menos, con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y luego sale a hablar también con el diputado Daniel Manucheri, de la colectividad también del Partido Socialista, quien, si bien sabemos, no integra la comisión. El Partido Socialista se quedó sin cupo en dicha instancia. Siempre y constantemente ha ido asistiendo a las comisiones para poder hacer sus puntos y de alguna forma marcar presencia por el Partido Socialista en dicha instancia. A lo largo de la tramitación de la reforma de reconstrucción pasamos a escuchar las aprehensiones que siguen teniendo como bancada en la voz de la presidenta de la colectividad, Paulina Bodanovich. Nosotros le hemos dicho al gobierno que aquí hay una oposición firme, una oposición con ideas, con propuestas, se las hicimos llegar y esperamos que las evalúen en su mérito, que no por ser ideas de la oposición sean desechadas pura y simplemente, como hemos visto ahora en la Comisión de Hacienda. Estuve unos minutos presente, revisé algunas indicaciones, por ejemplo, de la diputada Nullado, que van en un sentido de las normas de reconstrucción, también preocuparse del mundo rural, y han sido desechadas por el Ejecutivo. Así es que yo espero que el gobierno escuche, que el presidente Kast tome estas medidas y que terminemos con esta urgencia, esta carrera legislativa, porque la verdad es que no le hace bien al país. Habrá humo blanco entonces, esa es la certeza que tenemos y que podemos entregarles también esta información durante la madrugada de este jueves para que salga de Comisión de Hacienda en la gran apuesta del gobierno a puertas de la cuenta pública para poder tener ya algo tangible, palpable que mostrar en dicha instancia. Por el lado de la oposición ya ven disminuidas sus opciones de tener capacidad de incidencia, al menos en la comisión. Tampoco parece que la van a poder tener eventualmente en sala, por tanto las cartas ya comienzan a estar echándose a lo que suceda en el segundo trámite en el Senado, y de ahí que no sea casualidad entonces que haya venido para acá la senadora Paulina Bodanovich. Mónica. Claro, está difícil para la oposición porque ya tiene los votos del gobierno, que necesita menos que, como han dicho algunos personeros, como lo decía por ejemplo ayer el exministro de Hacienda Ignacio Briones, se optara por un acuerdo más amplio que le diera estabilidad fiscal y también estabilidad política a un cambio que, de no ser de alguna manera consensuado o acordado de manera más amplia, en un cambio de administración podría también verse modificado, lo cual no le entrega precisamente estabilidad a los inversionistas. Así es que vamos a ver cómo se maneja eso en el Senado, dada la poca relevancia para los acuerdos que está teniendo hoy por hoy la Cámara de Diputadas y Diputados. Muchísimas gracias por toda la información. Seguimos en contacto. Buenas noches, Mónica. Vamos a otras noticias políticas. El ex subsecretario Rafael Arauz negó la versión de la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, quien descartó que existiese un plan de despidos en la cartera. La secretaria de Estado sumó además un nuevo flanco tras reconocer que omitió información sobre 3 sociedades en su declaración de intereses y patrimonio, por lo que la oposición recurrió a Contraloría. Los detalles con Francisca Cárdenas. Horas complejas para el Ministerio de Ciencia, luego que el subsecretario Rafael Arauz desmintiera a la titular Jimena Lincolao, quien negó durante el martes que existiera un plan de despidos en la repartición, razón por la cual habría renunciado la ex autoridad tras negarse a firmar más de 40 desvinculaciones. Los desajustes se tradujeron en lo que ustedes conocen y como dice a veces los dichos, mañana será otro día. El Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene un desafío que no es fácil. Por una parte está el mundo de la ciencia, que muchas veces tiene que ver con las universidades, con los investigadores, con los fondos de desarrollo científico, en fin. Y por otro lado está el desarrollo tecnológico, que la idea es que dialoguen. Lo que ha pasado es que la ministra de Ciencia quiere convertir el Ministerio de Ciencia, lo hemos visto en la Comisión de Ciencia, en un Corfo 2.0, y lo que pasaba es que el subsecretario Arauz lo que quería era seguir generando condiciones para que nuestro país avance en la ciencia y la investigación. Y es que fue la secretaria de Estado quien aseguró que nunca existió una lista de despidos, remarcando las diferencias entre ella y Arauz, algo que horas después el mismo ex subsecretario negó. Lo que se ha comentado en la prensa no es real. Se habla de una crisis. Hay número de personas desvinculadas. Eso no es real. En general, cuando uno se va de un trabajo, se va por la puerta ancha y hay vida después de este trabajo. Eso no fue así.
Fue una decisión que tomó el subsecretario de hablar con los medios y decir cosas que a él le parecen de una manera, pero que son de otra. Te puedo confirmar por este medio que la orden de diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones masivo es real y hay testigos. Además, ¿por qué inventaría yo o terceros algo tan grotesco? ¿Fue la única razón por la que renuncié? No, fue la gota que rebalsó el vaso. ¿Qué pasó? Profundas diferencias de fondo y forma acerca de cómo enfrentar un mismo desafío. Pero no es el único conflicto para la ministra. También lo han sido sus dichos al medio Fast Tech sobre no haber incluido 3 sociedades en su declaración de patrimonio. Según Lincolao, una de ellas nunca tuvo actividad, la otra tendría un cierre temporal y la tercera correspondería a la Asociación de Propietarios de Potomac, donde está su primera vivienda en Estados Unidos. La ministra es bien sincera al plantearle a la prensa de manera transparente que ella toma esa decisión por tal o cual motivo, sin una motivación de esconder lo que hay allá. Y estoy confiado en que ella va a poder despejar todo tipo de cosas, porque ella ha sido súper transparente en su historia de vida, en lo que tiene. Ella omitió parte de información muy importante en su declaración de patrimonio e intereses, y hoy día la transforma en una de las ministras más débiles de este gobierno, que está exponiendo también una situación que ya estábamos alertando. Los ministros no hicieron de manera correcta su declaración de patrimonio e intereses. Pero la ministra reveló además que habría otros miembros del gabinete en la misma situación, lo que llevó a la oposición a acusar al Ejecutivo de falta de transparencia, incluso recurriendo a la Contraloría. Sí, declaré todas mis propiedades, no tengo sociedades, no tengo empresas, nunca la he tenido, he sido académico toda mi vida, así que he declarado todo. ¿Y hay claridad respecto del gabinete si es que hay algunos ministros que no han cumplido con eso? No tengo antecedentes y yo confío, por supuesto, en la integridad de todos los miembros del gabinete. No tengo información al respecto. Lo que a mí respecta como ministra, yo realicé mi declaración de patrimonios. Tras asumir en sus cargos, el presidente de la República, los ministros, los subsecretarios y los delegados, entre otras autoridades, tienen un plazo de 30 días para presentar sus declaraciones de intereses y patrimonio. Esta debe ser pública y actualizada una vez al año. El juicio en contra de Claudio Crespo por la agresión que dejó ciego a Gustavo Gatica cumplió un nuevo hito. Hoy el tribunal que vio la causa comunicó a los intervenientes la sentencia. Esto abre a los querellantes y a la Fiscalía la oportunidad de presentar un recurso de nulidad, el cual están estudiando. Todo en medio de cuestionamientos por la aplicación de la ley Naim Retamal. El informe es de Juan Cristóbal Cható. Tras 2 años del inicio del juicio, un nuevo hito en el proceso judicial contra Claudio Crespo abrió una nueva ventana para recursos o derechamente allana el camino para su cierre. Esto porque este miércoles el 4º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago comunicó a los intervinientes la sentencia después de que en enero se dio a conocer el veredicto absolutorio. En esa instancia, el tribunal absolvió a Crespo, acusado de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves o gravísimas. Si bien quedó establecido que fue Crespo quien percutó los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social, se estimó que fue en legítima defensa. Ahora se abre una posibilidad para que, si así lo estiman, la Fiscalía o los querellantes puedan recurrir de nulidad ante esta decisión. Necesitamos hacer una revisión exhaustiva del contenido completo del fallo para evaluar la interposición de recursos, principalmente recursos de nulidad. Dependiendo del tipo de causal, este recurso es de conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema o de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, y para determinar si la sentencia incurre en algún tipo de causal, necesitamos hacer una revisión exhaustiva del contenido de la misma, no pudiendo derivarse necesariamente causales ni del veredicto, ni mucho menos de la lectura resumida que se hizo el día de hoy. Uno de los aspectos del veredicto que más llamó la atención en enero pasado fue el hecho de que el tribunal citó la ley Naim Retamal, apuntando a la legítima defensa, ya que para los magistrados quedó establecido que en marco de la protesta en la que participaba Gatica, la vida de al menos un funcionario policial corría un riesgo real, y de no tomar medidas para dispersar la manifestación, la situación podría haber escalado peligrosamente. Por ese motivo, para el tribunal, los disparos fueron justificados. Esto llevó a fuertes críticas de la actual oposición, algunas de las cuales se repitieron este miércoles.
Este punto es especialmente grave. Esta sentencia deja en evidencia no solo una decisión judicial cuestionable, sino una forma de impunidad normativa. Hechos gravísimos, judicialmente acreditados, quedan sin sanción penal por efecto de una legislación que amplía y presume la legítima defensa en favor de agentes del Estado. Reiteramos con fuerza, nada puede justificar un disparo que provoca la pérdida total de la vista de una persona. Por el otro lado, desde la defensa del ex carabinero valoraron la absolución de su representado y emplazaron a la Fiscalía a aunar criterios para la persecución de este tipo de casos, en especial los relacionados al estallido social. Esperamos que reflexione la Fiscalía, que el fiscal nacional pueda abordar este asunto, el nuevo fiscal regional metropolitano Centro Norte, don Francisco Jacip, también pueda revisar esta situación y ojalá no recurran y termine este triste episodio, a mi juicio, de error de persecución a los funcionarios de Carabineros que cumplieron las funciones constitucionales durante el estallido social. Desde la defensa habían solicitado también que se condenara a la Fiscalía a cubrir los gastos incurridos por Crespo en el juicio, lo cual fue desestimado por la justicia. Ahora corre el plazo de 10 días para que los querellantes y la Fiscalía decidan si van a impugnar ante un tribunal de alzada la decisión del Tribunal Oral en lo penal. Un nuevo allanamiento se produjo durante esta jornada en Temucuicui, esto tras la balacera a una unidad policial. Catalina Sánchez nos cuenta más desde la Araucanía. Catalina, ¿qué fue lo que ocurrió? Hola, ¿cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Claro, se realizó un nuevo ingreso a la comunidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, en la Araucanía. Todo a raíz de lo que les habíamos contado hace algunos días atrás, una investigación que finalmente nace desde agosto de 2025 a raíz de denuncias por robos de vehículos motorizados en plena Ruta 5 Sur. En ese contexto, ya lo decíamos la semana anterior, se genera el primer ingreso a la comunidad. Finalmente se detiene a 5 personas, una apercibida, 4 formalizadas y una en prisión preventiva, un joven de solo 18 años. Bueno, pues bien, durante las últimas horas se ha confirmado un nuevo ingreso a la comunidad, logrando la incautación de armamento de grueso calibre, de municiones y además de un vehículo. Para contextualizar, Mónica, durante esta madrugada, eso de las 2 de la mañana, se informó de un ataque a la sexta comisaría de Ercilla, donde, según la información que ha sido entregada por la policía uniformada, un vehículo que se encontraba transitando, ¿cierto?, por Avenida Ercilla, por estas calles principales, finalmente efectúa al menos 4 disparos en contra de esta unidad policial. Uno de ellos impacta de hecho a una de las panderetas, queda finalmente incrustado este impacto balístico y afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. Previo a eso de las medianoche, se reporta el primer atentado en una facción en San Ramón con al menos 5 impactos balísticos. En ese contexto se generan en rápidas diligencias, se ingresa finalmente con una orden autorizada claramente al interior de esta comunidad y finalmente se logra incautar este vehículo en el cual aparentemente se movilizaban los individuos, ya lo decíamos, municiones y también el aparente arma con el cual se efectuaban los disparos. Digo aparente porque claramente eso aún es materia de investigación. Tenemos impresiones del fiscal de alta complejidad Carlos Bustos que pasamos a revisar a continuación. Al menos 2 sujetos concurrieron a bordo de una camioneta marca Maxus, color gris, efectuando disparos en contra de la sexta comisaría de Ercilla. Se recuperó el día de hoy precisamente esa camioneta utilizada por los imputados al interior de la comunidad de Temucuicui y además armamento que consiste en una subametralladora UCI, una pistola 9 milímetros y además munición del mismo calibre. Todas estas diligencias se enmarcan dentro de investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía de Alta Complejidad y que se ha determinado que en dicho lugar donde se realizaron las incautaciones se guardaban estas armas y también la camioneta que fue recientemente recuperada. Se allanan diferentes domicilios en esta comunidad, al igual que la vez anterior. Mónica, es importante precisar también que este operativo fue monitoreado en todo momento por equipos equipos blindados, también por drones que estaban haciendo ese seguimiento justamente a los equipos que se encontraban desplegados en terreno. Hablamos particularmente del GOPE de Carabineros Araucanía, también con el apoyo de personal de control de orden público, quienes lideran finalmente este ingreso al interior de la comunidad de Temucuicui. El segundo ingreso en menos de 2 semanas de Mónica, eso ha sido confirmado ya por la policía uniformada, también por la Fiscalía, quien también ha señalado que esta
diligencia finalmente se da en este contexto, por un lado, de la investigación de 2025 por robo de vehículo motorizado en carácter de reiterado, también disparos injustificados, atentados en plena Ruta 5 Sur y, por otro lado, por estos dos hechos que dábamos cuenta respecto de los disparos, al menos 4 a la sexta comisaría de Ercilla y también al menos 5 a una garita, una facción ubicada en el sector de San Ramón que finalmente sufre este atentado aún por sujetos con el paradero desconocido. No se detuvo a nadie en este operativo que se efectuó durante horas de esta tarde, pero indudablemente seguiremos bien atentos a cómo se desarrolla esta investigación porque la Fiscalía ha confirmado, Mónica, que las diligencias siguen en desarrollo. Muchas gracias por toda la información desde la Araucanía. Que esté muy bien. Buenas noches. Nos vamos a la pausa. Al regreso, en CNN Prime nos va a acompañar la nueva presidenta de la FED, Laura Mlinars, aquí en el estudio con Agenda Abierta en CNN Prime. Lo habíamos anunciado, nos acompaña Laura Mlinars, que es la nueva presidenta de la FED. Bienvenida a CNN Prime. Muchas gracias por la invitación. A ver, 2 años sin lograr el quórum mínimo para poder elegir la directiva de la FED. ¿Qué pasó que esta federación, de ser icónica y muy representativa, después los estudiantes perdieron el interés? Bueno, nosotros lo hemos planteado y lo hemos conversado varias veces en torno a que existía una crisis de representación, y no solo en la universidad, sino a nivel nacional, porque no somos un espacio ajeno al contexto. Pero nos sorprendió y de buena manera el día de ayer la federación, el proceso electoral para elegir a la nueva FED fue el proceso en la historia, en los 120 años ya de federación, con mayor participación en cantidad de votos. 49,1%, pero en términos de votos. ¿De cantidad de votos? De cantidad de votos, ya. Sí. 18.000 estudiantes participaron de la jornada. Más de los que participan a veces en un partido político. De hecho, hemos visto unas bien chiquititas de absolutamente. Sí, es verdad. Y el 30% era el piso que se exigía para que fuera válido, digamos, ¿o no? No, el 20%. 20%. Sí. Ah, de veras que se rebajó porque era 30% y lo rebajaron porque no podían llegar al. Pero más que se duplicó, así que. Sí, no, digamos que era crítica la situación. Ahora, ¿fallaron los dirigentes? ¿Qué pasó? Digo, en el pasado, no, para que haya habido falla de representatividad. Creemos que la crisis de representación, un poco lo que mencionaba antes, tiene que ver con un contexto nacional. O sea, hay varias situaciones como la pandemia, también los procesos constituyentes, generaron una crisis en la representación en todo el país. Y obviamente la universidad no es ajena a aquello y lo representa de una manera muy pura como es en la Federación de Estudiantes. Pero a nosotros no nos sorprende de gran manera que el día de ayer hayamos conseguido un nivel de participación tan alto. ¿Por qué? Porque es un proceso de acumulación. O sea, creemos que hay 2 factores principales. Primero, un proceso de acumulación porque el diagnóstico que se hace de que en la universidad o en el estamento estudiantil no existe participación hace 2 años, para nosotros es erróneo. Existe participación. De hecho, hay distintas formas de expresión de la misma. Muchos centros de estudiantes, todos conformados, muchos grupos organizados, sobre todo vinculados con temáticas de trabajos voluntarios, deporte, y que han jugado un rol relevante en poder seguir sosteniendo el tejido social en la universidad. Y el segundo tiene que ver con el contexto nacional. Como presidenta de la FED, ¿te planteas neutra frente a la elección del próximo rector o próxima rectora? Porque no toda la gente, porque sabe, hay un hombre y una mujer. ¿Es indiferente quién sea electo o tienen alguna sintonía mayor con alguna de las 2 postulaciones? Nosotros hemos sido muy tajantes en verdad en esta respuesta. Para nosotros, las y los estudiantes de la Universidad de Chile no tenemos candidatura a rectoría. ¿Por qué no tenemos? Porque es un proceso donde no tenemos participación incidente, donde no tenemos voto y también ninguna de las candidaturas ha mostrado algún tipo de señal o ha comentado en torno a poder modificarlo, a que los funcionarios y los estudiantes volvamos a tener participación incidente dentro del proceso. Ya, ok. Vamos a ir pidiéndote algunas definiciones para que la gente conozca quién es Laura Mlinars. Tú eres militante de las Juventudes Comunistas. Sí. ¿Por qué te parece relevante y qué significa para ti ser comunista hoy? ¿Por qué militar? Porque es una opción que la mayoría del país no toma. No tengo las estadísticas, pero es menos incluso entre cierta población joven. ¿Por qué militar y por qué militar en el PC? ¿Qué significa para ti ser comunista? Bueno, para mí militar en el espacio tiene que ver con trabajar en conjunto con un colectivo que siempre va a estar trabajando por la lucha social, por poder transformar la realidad,
por también buscar el sentido más amplio del trabajo, buscar una unidad, trabajar con otros sectores, no quedarnos en nuestro nicho, y eso también lo demuestra el proyecto que presentamos hoy día a la Federación. ¿Qué te pasa cuando el Partido Comunista se define como leninista? ¿Tú también te defines así? ¿Y qué significa eso para ti? Eso tiene que ver con ya definiciones ideológicas más individuales. Yo creo que... ¿Tú te defines así? O sea, claro, la ideología del Partido Comunista es marxista-leninista, pero eso refiere ya a las definiciones propias de un partido. Yo espero igual que ahora podamos conversar en torno a las definiciones de cómo vamos a trabajar por rearticular esta federación y el movimiento estudiantil en general. Sí, pero es interesante también saber cómo piensas tú ideológicamente. Por ejemplo, en una definición que ha sido un tema en la elección de rectores, pero me imagino que también les interesa a los estudiantes. ¿Tú tienes también una mirada crítica respecto a la relación entre la universidad y el club deportivo? Sí. Te lo pregunto porque además tú eres futbolista. Sí, juego por No sé si todos saben, pero es parte de conocerte. Sí, juego por la selección de la Chile, Hijas de Bello, un gran equipo ahí, las chiquillas, pero... ¿Tienes una visión crítica de la relación entre el club deportivo, como lo ha manifestado la actual rectora Rosa Dees? Sí, tenemos una visión sumamente crítica del club deportivo, de la sociedad anónima, y vamos a estar trabajando en aquello. De hecho, el mismo día de ayer ya se nos acercaron algunas organizaciones estudiantiles en torno a poder recuperar el club y avanzar en esa materia. Sabemos que es algo a largo plazo, pero creemos que los estudiantes debemos participar activamente del proceso y ser críticos también de las situaciones que han pasado en el último periodo. ¿Te parece que no se sepa quién es el dueño es inexplicable, honestamente es inexplicable, y yo creo que para cualquier hincha y también estudiante de la misma universidad es una situación que debemos conversar. Quisiera preguntarte, ¿cuál es tu evaluación de este gobierno? Lleva poco, lleva 2 meses, es incipiente, pero ¿cuál es tu primera aproximación? Bueno, nosotros nos planteamos todo el proyecto en general, Conectemos la Chile, que se llama la lista, un proyecto amplio, como un proyecto que va en oposición al gobierno, y somos tajantes en aquello. Porque ¿Son de oposición al gobierno? Sí, de oposición al gobierno. ¿Por qué? Porque consideramos que desde el primer día, desde la primera semana, el gobierno ha presentado distintas propuestas de recortes, ha presentado oficios, decretos, que van en pos de no seguir avanzando en derechos sociales, y en específico también en el derecho a la educación. Pone en tela de juicio medidas que hemos conseguido a punta de movilización y organización, como son la gratuidad o como es la JUNEP, y que para nosotros es inexplicable que un presidente plantee recortar la JUNEP. O sea, Ahora, digo, lo que ha dicho el ministro de Hacienda y el presidente es que se hablaba en una conversación de preparación del presupuesto de discontinuar el programa más no la entrega de alimentos, y que no se va a tocar ningún beneficio social. ¿Tú le crees al gobierno cuando dicen que no se van a tocar beneficios sociales, derechos sociales? Creo que justamente ahí es donde las organizaciones estudiantiles juegan un rol muy relevante, un rol de trabajar porque realmente estas medidas no sean retrocesos para los estudiantes del país, que no sean retrocesos también para las familias trabajadoras. Por eso, ¿tú le crees al gobierno cuando dicen no vamos a tocar derechos sociales? Ahí vamos a estar desde todas las organizaciones y en conjunto con todos los otros espacios de representación. No para entiendo esa poder emoción, trabajar. no, Laura. Yo creo que vamos a tener que ir viéndolo con el tiempo. ¿Están a la espera? O sea, una espera activa y organizada. Sí. Cuando tú dijiste hoy día o en días anteriores que creías que la educación pública en este gobierno estaba en riesgo, ¿a qué te referías en específico? Sí, me refiero a un gobierno que dentro de los posibles recortes que plantean también en este oficio del Ministerio de Hacienda, habla, por ejemplo, de rebajar el financiamiento a las universidades estatales. También pone en tela de juicio el rol que juegan las universidades públicas en el país. Recortar las becas de alimentación, que un poco lo que conversábamos antes, en los establecimientos de educación básica y educación secundaria, implica un impacto real en el bolsillo de las familias trabajadoras del país. O sea, más allá de que el gobierno asegure que no se van a tocar estos beneficios, desde la perspectiva de ustedes, el hecho de plantearlo ya revela una mirada que pone en riesgo. Absolutamente. Y cuando dicen que los estudiantes tienen que estar para activamente defender estos avances sociales, ¿a qué se refieren? ¿A qué te refieres? ¿Cuál va a ser la forma en que se van a plantear los estudiantes? Yo creo que ¿A través de qué acciones en concreto? Yo creo que el mejor ejemplo es el día de ayer.
el día de ayer, donde un proceso democrático, donde un proceso tan grande se vivió en la Universidad de Chile, con 18.000 estudiantes votando por volver a rearticular una federación que va a tener que jugar un rol tanto dentro de la casa de estudios como fuera, no jugando con esta dicotomía, sino más bien de manera conjunta. ¿Crees que influyó el hecho que haya llegado este gobierno en que se haya despertado más interés? Sí, un poco es lo que conversábamos al inicio, de que, claro, la crisis de representación ha ido en avances por una acumulación de fuerzas del trabajo de muchos compañeros y compañeras en torno a organizaciones estudiantiles, pero también al contexto nacional, porque los estudiantes están preocupados y también quieren trabajar activamente por la defensa de nuestros derechos. ¿Van a movilizarse en las calles? O sea, las movilizaciones son parte de la democracia, de toda sociedad democrática. Y los estudiantes históricamente también hemos utilizado este tipo de herramientas para poder expresar nuestra opinión cuando muchas veces se nos quita del debate público. ¿Crees que ahora va a ser necesario realizar movilizaciones? O sea, ya han ocurrido movilizaciones estudiantiles. No sé, y de hecho mañana está convocada una de la CONFET. Sí, mañana está convocada una movilización también en las calles de Santiago. Y van a seguir jugando un rol relevante. Lo importante es que sigamos pujando por estos procesos democráticos de diálogo y también que permitan que los estudiantes podamos volver a tener una voz y ser representados. Por eso los procesos federativos con tan amplio nivel de participación son tan relevantes en este proceso. ¿Qué opinas cuando hay violencia en las manifestaciones? ¿Hay alguna circunstancia en que la violencia sea válida en democracia como arma política? Para nosotros es complejo este tipo de situaciones porque creemos que aleja del debate público muchas veces las demandas muy legítimas del movimiento estudiantil. ¿La violencia aleja? Ciertas situaciones puntuales sí alejan del debate público y hay que ir trabajando en conjunto. O sea, que generan rechazo en la opinión pública. ¿A Hay eso te refieres con que alejan esas demandas? O sea, las demandas que pueden ser legítimas. un rechazo y también ponen el foco también de los medios y muchas veces de las autoridades en otro lado, cuando la relevancia tiene que estar en poder seguir avanzando en derechos que hemos también ganado a punto de organización y movilización, derechos en torno a la educación, pero también derechos sociales que involucran a todo el pueblo de Chile. ¿Tienes aprensiones respecto de la democracia y este gobierno? ¿O hasta ahora no te ha dado razones el gobierno para temer respecto de su vinculación con la democracia? O sea, yo creo que los estudiantes y las estudiantes de Chile jugamos un rol muy relevante en seguir trabajando por fortalecer la democracia en el país y que los estudiantes volvamos a tener un interlocutor válido como es la Federación, un interlocutor que permite que, claro, que nos articulemos, pero que también podamos dialogar con los otros actores sociales, es fortalecer la democracia y vamos a seguir haciéndolo. ¿Crees que la gratuidad debiera ser universal o, como incluso el gobierno anterior planteó, eso depende de cómo vaya creciendo el país, dadas las necesidades que hay también en educación inicial, secundaria? Sí, o sea, ¿Chile puede en estos momentos aspirar a una gratuidad universal? Nosotros hemos planteado que debemos seguir avanzando en materia de gratuidad, debemos avanzar en aumentarla, en hacerla crecer. Sabemos que también es un paso a paso muy progresivo y hay que tener juicio de realidad también en el proceso. O sea, condicionado a las condiciones económicas, me imagino, ¿no? Sí, pero también a mí me parece preocupante y algo que hemos conversado en conjunto con el resto del proyecto, que este gobierno, en vez de querer avanzar en materia de gratuidad y de poder incluir más estudiantes que puedan acceder a la educación universitaria, la esté limitando y utilizando como una manera de castigo. Quiero preguntarte justamente de eso. ¿Qué te parece cuando se plantea que estudiantes que sean condenados por hechos graves de violencia pierdan la gratuidad? Sí, a nosotros no nos parece utilizar una medida tan transversal y universal como debe ser la gratuidad y legítima para todos los estudiantes, como una medida de castigo o de criminalización hacia los estudiantes. Creemos que la educación debe jugar un rol fundamental en la reinserción social, como lo ha hecho siempre, en la reinserción social, en la prevención. Un país con mayor educación es un mejor país, un país que pueda avanzar en las condiciones, también en mejores condiciones para las familias trabajadoras. ¿Y qué le contestas cuando desde el ministerio o desde el gobierno dicen por qué todos los chilenos van a tener que pagar con sus impuestos una gratuidad a estudiantes que han sido condenados por hechos graves de violencia? O sea, nosotros, un poco lo que planteaba antes, como no puede ser que la educación se vea como un privilegio que es ganar o perder. O sea, la educación debe ser universal, debe ser garantizada por el Estado y también debe ser comprendida como
un factor de reinserción y que va en contra, que puja siempre contra la violencia y contra la delincuencia en el país. Quienes tienen posibilidad económica de pagar, ¿deben tener acceso igual a la gratuidad? Las personas de altos ingresos, las familias de altos ingresos que pueden pagarle la educación a sus hijos. O sea, es que actualmente en el contexto que nos encontramos debemos seguir avanzando en materia de gratuidad y eso es una realidad, porque en este momento pueden acceder quienes están hasta el sexto decil económico y eso es un ingreso per cápita de, si no me equivoco, entre 200 y 400 mil pesos. Un poco más, pero ya. Pero aproximado. Ya. No, pero me refiero como planteamiento casi filosófico. ¿Te parece que alguien, quizá una discusión interesante, que alguien que puede pagar, que tiene altísimos ingresos, debe pagar por la educación de sus hijos? Para si nosotros que hay un eje principal y es que debemos avanzar sobre todo en que la educación pública vuelva a ser gratuita. O sea, la educación pública en este país debemos trabajar por fortalecerla, por ampliarla, por nutrirla, porque son al final también las universidades y los institutos públicos, los liceos también, quienes ponen a disposición de las necesidades del país futuros profesionales. Otra definición que me gustaría conocer de ti, Laura, como presidenta de la FET, ¿qué opinas de este debate sobre que hay que acortar las carreras universitarias, que muchas veces son muy largas? Sí, ahí hay una conversación bien larga dentro de la misma academia. Tiene que ver con cómo se pueden compatibilizar ciertas carreras también en el extranjero o acá mismo en Chile. Es relevante poder ir acortando algunas, pero siempre con pertenencia territorial de las mismas universidades, o sea, comprender cómo cada espacio y los mismos estudiantes evalúan la materia. ¿Y tienen planteamiento respecto de esta idea que está analizando el Ministerio de Educación? No es netamente universitario, pero tal vez lo han conversado entre ustedes y tienen una postura al respecto, sobre la idea de poner en pausa el traspaso de los establecimientos municipales a los SLEP. Sí, la verdad es que esperamos que con esta reestructuración de la federación en sí misma podamos volver a tener estas discusiones dentro de nuestro órgano, en nuestra casa de estudios, de una manera tal vez un poco más ordenada y también amplia para que todos y todas podamos debatir en esta materia. Consideramos que es una lástima que este gobierno plantee retroceder en seguir dejando a cargo de las municipalidades los establecimientos públicos. Los SLEP son un avance en materia educativa. Mañana hay una convocatoria a la CONFECH a las 11 de la mañana. ¿Cuáles son, a tu juicio, hoy día las principales demandas que debe enarbolar el movimiento estudiantil? Sí, o sea, ahí justamente en el programa de nuestra propuesta federativa... Pero es para que los conozcan quienes nos están escuchando, que no necesariamente están imbuidos en el tema de la FET. Planteamos varias materias en torno a mejorar las condiciones de estudio de nuestros compañeros y compañeras, pero condiciones que no son comprendidas como una lista de supermercado, como oye, faltan sillas o confort, sino que son comprendidas como un conjunto de condiciones que permiten el desarrollo integral de los estudiantes que van a ser futuros profesionales al servicio del país. Pero estas materias, si bien son transversales a muchas universidades, también se evocan a garantías, o sea, a medidas que hemos ganado a punto de organización y movilización, como comentábamos antes, como es la gratuidad, como es la JUNAEP, como son ciertos recortes en establecimientos públicos, y por algo también las últimas movilizaciones no solamente han participado estudiantes de la educación superior, sino también estudiantes secundarios. Creemos que los estudiantes están preocupados y tienen como principales demandas el no seguir retrocediendo en derechos sociales, y también porque hay medidas, como por ejemplo el alza de la benzina, que si bien, claro, como estudiantes no nos afecta directamente porque no tenemos autos, sí nos afecta en el costo de la vida. O sea, sigue aumentando todo, los sueldos se mantienen y a las familias les cuesta un montón poder llegar a fin de mes. Imagínense si recortaran más encima la JUNAEP. Sería... Que el gobierno ha dicho que no va a pasar. Ha dicho, pero en el papel se plantean otras propuestas. Esperamos, y ahí estará también la articulación estudiantil, atento a lo que pueda ocurrir. ¿Tiene fuerza el movimiento estudiantil hoy día o quedó no solo el movimiento estudiantil, sino que en general los movimientos sociales un poco agotados después de todo el proceso denominado como estallido social? O sea, el movimiento estudiantil... Digo, por la capacidad me refiero de convocatoria, de movilización, de marchas, que en algún momento fueron súper masivas.
Consideramos que este proceso de reorganización del movimiento estudiantil ha ido en acumulación de fuerzas, ha ido creciendo. O sea, por lo mismo, comentábamos antes, respecto a la participación efectiva en la federación, en la cantidad de estudiantes que votaban, o sea, en 2 años fue un aumento exponencial directamente. Y eso también se refleja en las movilizaciones, se refleja en las últimas marchas aquí en Santiago, también en otras regiones. Pero son mucho más chicas de lo que veíamos, Laura, en el pasado. Pero eso no significa que el movimiento estudiantil esté desgastado o no exista, significa que los estudiantes están volviendo a encontrar y están también haciéndose parte de sus espacios de representación para poder seguir trabajando en conjunto y articulándonos con otras universidades, entre las mismas facultades, que en el caso de la Universidad de Chile son muchas disgregadas a lo largo de la región metropolitana, y ahí es la federación que va a jugar un rol clave. Y de hecho, en materia de que el movimiento estudiantil está volviendo a tomar fuerza y se está articulando, la elección de ayer no lo puede reflejar mejor. ¿Y la movilización de mañana debiera reflejarlo? O sea, las movilizaciones tampoco han ido también reflejando que ha habido una gran participación de estudiantes en estas instancias. En marzo, por ejemplo, la movilización con casi 10.000 estudiantes en las calles. Eso acá es poco en comparación con los que te digo. Vale, voy a transparentar, entre otras cosas, tú eres hija de alguien que fue presidente de la FET, por ahí por el movimiento de 1999. Uno era una joven reportera, para que no crean que se me cayó tanto el carnet. Y en esa época, y el 97, y después el pingüinazo, y en fin, el movimiento estudiantil, fue otro nivel de convocatoria. O sea, muchísimo más amplio, 8, 10 veces lo que vemos ahora. Por eso te pregunto por el tema, y quiero ir un poquito a la masividad o no, a lo que pasó en octubre. ¿Tú qué visión tienes sobre el estallido social? Estallido social, le dicen uno, el gobierno en general y el presidente ha hablado del estallido delincuencial. Sí. ¿Tú cómo interpretas lo que ahí pasó y qué juicio tienes sobre eso? Justo antes de responder esa pregunta me gustaría tocar un segundo el tema anterior respecto a las movilizaciones y que se dice que el movimiento estudiantil tal vez no es tan similar a lo que fue hace 15 años, que claro, porque cada uno se debe a sus contextos actuales, pero también entendemos que hay distintas formas de expresión también de la participación. Y es ahí que van a jugar un rol clave y que juegan un rol clave las organizaciones deportivas, las organizaciones de trabajo voluntarios, las organizaciones dentro de la cultura, pero también la vinculación con otros actores sociales. Y creemos que ha ido en aumento y respecto a las convocatorias no teníamos federación. Sí. Así que las convocatorias tampoco podían ser tan masivas por la misma, pero... No, yo decía más allá de la Chile en todo caso. Ah, ok, ya. Pero... Sí, no, me está hablando del movimiento estudiantil, no de la Chile nomás, digamos, de algo más amplio, porque en otras han seguido habiendo federaciones. Entonces, por eso te preguntaba, ahora, ¿cuál es tu opinión sobre lo que ocurrió en octubre en Chile? En 2019. Bueno, fueron grandes movilizaciones con consignas bien claras, donde gran parte de la sociedad chilena se expresó y participó de la instancia. De hecho, los mismos estudiantes secundarios fueron quienes iniciaron el proceso. Creemos que hay cosas que recoger también de la instancia, hay demandas que siguen siendo históricas, poder seguir avanzando en comprender la educación como un derecho, y que no se ponga permanentemente en tela de juicio y se plantee retroceder en garantías como es la gratuidad o como es la JUNAEP. ¿Y la violencia, Laura, que hubo en octubre? Lo mismo que recogíamos anteriormente. ¿Te parece condenable? Es relevante poner en el debate, en el centro, las demandas y las consignas que se llevan en las movilizaciones. Por eso consideramos que ciertos hitos y ciertos alejan las demandas y al final también el mensaje que se quiere entregar de ciertas instancias. Por eso quiero entender si más allá de los efectos que tengan sobre las demandas, si tienes un reproche ético al uso de la violencia en política. O sea, consideramos que... ¿Y tú como dirigente? Sí, como consideramos que las movilizaciones son un mecanismo válido de poder expresar la opinión y debemos trabajar por aquello. Las situaciones de violencia muchas veces alejan el mensaje del debate público. ¿Son éticamente reprochables el uso de la violencia? Vuelvo al mismo punto, o sea, alejan del debate público. Yo entiendo que alejan el debate, quiero saber si éticamente, si es que no alejaran el debate, ¿serían aceptables éticamente en democracia el uso de la violencia como arma política? Me llama la atención que no me digas de inmediato, no es aceptable. La verdad, sí, para ser honesta. Para ser honesta. ¿Sí? Consideramos también que hay situaciones de violencia que ocurren en las movilizaciones, que alejan del debate, que no representan muchas veces también a la mayoría de quienes se están movilizando en el espacio
y debemos trabajar por seguir fomentando los espacios de movilización, de diálogo, de discusión también en la palestra nacional. ¿Cuál es tu opinión sobre la ministra de Educación hasta ahora, lo que conoces, lo que has visto? Personalmente, y también lo que hemos discutido con el proyecto, es que la ministra se ha pronunciado poco y ha aparecido poco, y lamentablemente a quien más hemos visto hablar en torno a educación y a derechos sociales en general es al ministro de Hacienda. Y eso para el país y para los estudiantes siempre va a ser una preocupación, porque lamentablemente en este gobierno se está significando un recorte. Así que nos gustaría que la ministra igual comenzara a pronunciarse un poco más al respecto. ¿Y van a pedir una reunión con la ministra como nueva directiva de la FET? Justo estábamos hoy día... ¿O ya la pidieron? En reunión, y esta semana no tenemos agendada ninguna reunión con ningún ministro. De hecho, todavía no asumimos como federación. Tenemos que ahí esperar y también dialogar. Pero cuando asuman, ¿quieren reunirse con ella? Vamos a tener que, en primera instancia, rearticular todos los espacios estudiantiles. Y eso lo hemos conversado arduamente, porque también hay que dialogar con las otras federaciones y ahí fortalecer el espacio también con FECH, con también compañeros secundarios, y ahí comenzar a ver instancias de que ojalá los estudiantes volvamos a estar en estos espacios de diálogo y discusión. ¿Y reunirse con la ministra parece relevante o no? O sea, vamos a estar viendo con el resto con el conjunto de los actores sociales también en materia educativa, el poder ver instancias por el estilo. ¿Qué juicio tienes del gobierno del expresidente Gabriel Boric como gobierno y también específicamente en materia de educación? Y lo pregunto porque es un gobierno que surge, o varios de sus liderazgos más relevantes provenían justamente desde el movimiento estudiantil, por lo tanto habían altas expectativas de lo que pudieran hacer en esta materia. ¿Tú tienes una visión crítica o una visión positiva respecto al gobierno pasado? En materia educativa somos críticos también del gobierno anterior. ¿Por qué? Porque no pudimos avanzar en materias que considerábamos mínimas, o todos por lo menos teníamos la esperanza de poder seguir trabajando en aquello. Yo creo que es un gran aprendizaje también para cierto sector político el poder realmente avanzar en esta materia desde los distintos espacios, desde las organizaciones estudiantiles, desde los movimientos sociales, desde el Parlamento. Ahí hay que... ¿Fue una decepción? No lo categorizaría tal vez en esa materia, pero sí nos quedaron al debe, dejamos al debe. ¿Y cuáles fueron las materias en que más quedaron al debe? Por ejemplo, la promesa de condonación del CAE. Sí, por lo menos para nosotros la promesa de la condenación del CAE, el poder trabajar en un nuevo modelo de financiamiento también. Si bien se presentó el proyecto, no se pudo avanzar en esta materia porque no hubo tampoco una priorización en torno a materia educativa. Y en ese sentido, ¿es solo respecto de la materia educacional en que tiene una visión crítica respecto del gobierno pasado o en general? No, creemos que igual se avanzaron en ciertas propuestas bien claves, por ejemplo, en la jornada de 40 horas, algo excepcional para todas las familias de este país. También la reforma de pensiones, un avance, si bien no el máximo, y debemos seguir avanzando en materia de pensiones. Sí han habido avances significativos durante el gobierno anterior, pero somos críticos también de las gestiones, y ahí como estudiantes siempre hemos jugado un rol relevante y lo vamos a seguir haciendo. ¿Es un avance la reforma de pensiones, dices tú, a pesar de que se haya fortalecido la capitalización individual? Es un avance directo en los bolsillos de nuestros abuelos y abuelas, y eso es una realidad. O sea, aquí todos los estudiantes tenemos abuelos y abuelas y vimos cómo le aumentó la pensión. Creemos que no nos podemos quedar ahí, no podemos tampoco festejar y celebrarlo como si fuese un gran triunfo, pero sí hay que ser realistas en que implicó un aumento de las pensiones para los adultos mayores. Para ir cerrando, en lo personal, ¿qué significa para ti haber sido elegida presidenta de la FET? En lo personal. Ahora, ¿en lo personal? Sí, te pediría el esfuerzo ya no de hablar en el colectivo, porque le estoy preguntando a Laura Mlinar qué significa haber sido electa presidenta de la FET y qué se siente también como responsabilidad después de 2 años sin una federación y sabiendo lo que ha significado para muchos y para muchas como proyección incluso política estar ahí. O sea, se me dificulta poder separar lo colectivo de lo individual, porque para nosotros este es un proyecto que nace desde las organizaciones estudiantiles, nace de distintos sectores, un proyecto muy amplio también que hemos trabajado hace años en distintos espacios de la universidad, así que tomamos con el mayor sentido de responsabilidad este periodo, porque que casi 10.000 estudiantes hayan elegido nuestro proyecto y que 18.000
hayan participado de esta elección federativa, si bien es algo para celebrar y festejar, también es para asumirlo con la mayor responsabilidad. Estamos contentos de que aumente el sentido de pertenencia con la federación. Esperamos poder verlo a todos y a todas en el cotidiano, en los campus, en las calles también, en la misma federación, trabajando de manera conjunta. Así que muy esperanzado y también expectativos, con altas expectativas de este periodo. ¿Te proyectas en política? Para nosotros, o sea, para mí personalmente, eso de proyectarse en política o no me hace mucho sentido. Para mí, la federación en sí misma es un espacio colectivo de trabajo, es un espacio de reflexión, de discusión, de elaboración, y también es para mejorar concretamente las condiciones de bienestar, las condiciones de estudio de todos nuestros compañeros y compañeras, pero también por defender los derechos sociales y poder trabajar por mejorar la calidad de vida de toda la clase trabajadora. Sí, te lo pregunto porque hay algunos que les gusta la dirigencia y les gusta el trabajo en las universidades, pero cuando les preguntamos, ¿te parece atractivo un cargo de elección popular? Te dicen, no, por ningún motivo. Otros te dicen, no sé, tendría que estar enfrentado a esa disyuntiva. O sea, yo siempre lo he dicho, yo creo que a nadie le puede gustar como puramente por estar en un espacio de representación, sino que consideramos que, o por lo menos yo considero que son espacios de trabajo fructífero, colectivo, que muchas veces, claro, toca encabezar o trabajar o tal vez dar un poco la cara en estos espacios, pero que tiene que ver con una resolución colectiva de poder transformar la realidad. Cierro preguntándote, ¿los partidos políticos hoy en Chile tienen vinculación importante con los movimientos sociales o están al debe con ellos? Justamente en esa materia yo creo que el proyecto que presentamos y también esta nueva fecha, esta nueva federación, trabaja con distintos movimientos estudiantiles. Sí, pero yo me refiero a los partidos políticos, de izquierda a derecha, ¿han perdido vinculación con el mundo social? Yo creo que hay un gran desafío en seguir trabajando en materia de unidad y que la unidad va a jugar un rol, pero es que primordial en este proceso, una unidad más allá de los partidos políticos, una unidad con todos quienes quieran trabajar por un objetivo colectivo. Y cierro preguntándote, ¿qué mensaje, qué visión tienes de la labor parlamentaria y qué mensaje le darías a los parlamentarios que están en estos momentos, en medio de la discusión de esta mega reforma? Bueno, la situación que se está yendo en el Parlamento con la mega reforma es compleja, es difícil. Espero que no avance, espero que esa reforma más bien esta nueva ley y reforma que se está planteando puedan comprender la implicancia y lo que significa para los trabajadores del país, para los estudiantes del país, en el cotidiano. El gobierno dice que implicaría más crecimiento, más desarrollo y más trabajo. Eso es lo que dice el gobierno, sí. Pero hay varios estudios que no dicen lo mismo. Así que también invitaría a prestar atención a los espacios también de la ciencia, las matemáticas que existen y la investigación, que no como dice el presidente José Antonio Kast, que es para sacar un libro, como dijo en las últimas veces. Que... Un segundito, porque te voy a preguntar, para cerrar, vamos a hacer esa pregunta de cierre, pero antes, entonces, ya, tú dices que ojalá no avance. Tienes una visión crítica, entonces, para cerrar de lo que dijo el presidente. Sobre el tema de investigación, sí, o sea, nosotros somos estudiantes de una universidad pública, de la universidad más grande también del país. Para nosotros los avances en investigación, en ciencia, significan desarrollo, significa poder mejorar y trabajar por mejores condiciones, por avanzar en derechos sociales también para las personas. No significa sacar un libro y perder plata, como dice el presidente. De hecho, me parece un poco ignorante y preocupante. Laura Mlinas, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tengas muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, durante una actividad junto a la Cámara Chilena de la Construcción, el presidente José Antonio Kast abordó las críticas respecto al incumplimiento de su promesa de campaña de expulsar a más de 300.000 inmigrantes irregulares de Chile desde su primer día de gobierno. El mandatario aseguró que dicho concepto fue, comillas, una metáfora malentendida. Algunos dicen, oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300.000 migrantes. Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300.000, creo que entendió mal el mensaje. Nosotros vamos a hacer cambios importantes en las políticas migratorias
y van a ir voluntariamente, como lo he dicho, saliendo muchas personas que van a salir y van a poder postular de nuevo a entrar, pero entrar por la puerta, en la medida que se garantice que vienen a trabajar. Claramente era imposible tener tantas expulsiones en tan poco tiempo. Lo advirtió, me acuerdo, Evelyn Matei, que fue la candidata por la que yo voté en primera vuelta en varios de los debates. Pero sí debo reconocer que ha habido un efecto inhibitorio porque efectivamente se han reducido los ingresos ilegales y hay distintos reportajes, ustedes mismos como medios de comunicación, que han demostrado cómo han disminuido el número de ingresos ilegales. El problema no es que el presidente Kast dijo una metáfora, sino que más bien le mintió al país. Así como cuando dijo, en el caso de su promesa de campaña de las expulsiones, 300.000 expulsiones, eso no era verdad. Todos sabíamos, se le dijo además en cada una de las instancias de debate, se lo dijo y lo interpeló la candidata presidencial nuestra y él, la verdad es que insistió con su mentira. Así como también le mintió a Chile diciendo que no iba a tocar derechos sociales, pero ahora vemos cómo hay recortes que afectan a los hospitales públicos y también a los establecimientos educacionales. Le mintió a Chile también diciendo que iba a ser un proyecto de reconstrucción y de unidad nacional. Y lo que hemos visto más bien que hay un presupuesto de destrucción para las familias porque los recortes van a terminar afectándolas y este proyecto de ley que estamos legislando en el Congreso de Reconstrucción Nacional, que en realidad es una rebaja de impuestos, también le va a recortar derechos que tiene la ciudadanía. La Cámara Chilena de la Construcción realizó un llamado a ampliar el subsidio a la tasa del crédito hipotecario para comprar viviendas, asegurando que la exención del IVA a las viviendas nuevas no sería suficiente para recuperar al sector. Natalia Muñoz tiene las reacciones. Esta es la misma que traje el año pasado y que estaba trabada. Y creo que eso ha sido lo que hemos hecho en estos poco menos de casi 60 días. Estamos destrabando la pelota. Destrabando la pelota. Así inauguraba la Semana de la Construcción el presidente de la República. Un sector que aún no se recupera por completo y donde todavía existen más de 100.000 viviendas que no se han podido vender desde la pandemia. La economía estaba frenada, el desempleo subiendo y nos responsabilizan a nosotros, que llevamos 60 días, por ponerle racionalidad a las cosas. Esa detención del país no era por falta de talento, no era por falta de esfuerzo. El sistema estaba frenado, también lo dijo el presidente, por desconfianza. Según el gremio de la construcción, el alza de impuestos, retrasos en los permisos de la construcción y el aumento de los costos laborales, entre otros, son parte de los factores que agudizan la crisis. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción realizó un llamado a acelerar el Plan de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo. Uno de los puntos es la eliminación transitoria del IVA a las viviendas nuevas, medida que valoran pero que aseguran no movería la aguja del todo. Yo creo que son medidas complementarias que se pueden aplicar simultáneamente. La medida de la eliminación del IVA tal como está planteado, vamos a ver cómo sale el proyecto de ley una vez que se apruebe, no tiene límite. La medida de exención del IVA puede aplicarse hasta vivienda sobre las 4.000 UF, que es la restricción. Entonces podría a lo mejor en ese segmento de más de 4.000 UF activar realmente. Es que las inmobiliarias ya bajaron las expectativas. La baja de los precios no sería del orden del 10 al 15% como espera el Ministerio de Hacienda, sino solo de un 4%, debido a que el precio final de una vivienda opera bajo un crédito fiscal y débito. Bajo nuestro análisis, entendemos que esa rebaja podría tener un efecto en torno al 4 y 7% de rebaja en los precios actuales de venta de viviendas nuevas. ¿Por qué no un 19%, que es el IVA? Porque debemos entender que los terrenos no están gravados con IVA, por lo tanto no tienen un efecto en el precio. Nosotros consideramos que el subsidio a la tasa trae mayores beneficios tanto para el Estado como para las familias, ya que acompaña a las familias durante 20 años o 25 años, que es la duración del crédito hipotecario. Por otro lado, tiene un costo significativamente menor. Medida que comparte el ministro de Vivienda, quien asegura que la exención del IVA debe explicarle el titular de Hacienda. Iván Poduje, por el contrario, ve con mayor auspicio la ampliación al subsidio de la tasa de crédito hipotecario de 50.000 a 100.000 viviendas. Nosotros tenemos considerado ampliar el FOGAES, es una gran herramienta, y en el programa del presidente está ampliarlo de 50 a 100.000 unidades, es una gran herramienta.
La medida de la reducción del IVA es una medida que propuso el Ministerio de Hacienda, así que yo creo que ellos la deberán explicar. Vamos a tener una inyección de FOGAES muy importante que va a ser anunciada, yo diría, el segundo trimestre de este año. El gremio de la construcción no es la única aprensión que tiene con el proyecto de reconstrucción del Ejecutivo. También critican la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE. Realizar estas inversiones, sobre todo el monto en minería, requiere sí o sí que mantengamos o redefinamos un sistema que permita capacitar la mano de obra que se va a requerir para todos estos desarrollos. Llamado con los ojos puestos en la reactivación, en una industria que continúa golpeada pese a que es uno de los mayores empleadores del país. Muy buenas noches, partimos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global y vamos a comenzar con lo que está ocurriendo en China. Hasta ahí llegó el presidente Donald Trump, se desenrolló la alfombra roja en el aeropuerto de Beijing para recibir al mandatario estadounidense en esta cumbre histórica que se va a celebrar entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de China. Desde 2017 que un mandatario estadounidense no viajaba a este país. El último fue precisamente Donald Trump, quien viajó en 2017 en su primer mandato, pero después de eso comenzaron los aranceles impuestos por Estados Unidos a China. Ya en el segundo mandato vimos esta guerra comercial que llegó a imponer tarifas de casi un 100%, más de un 100%. Sin embargo, China plantó cara y logró realizar una tregua a estos dos países, una frágil tregua, en octubre pasado en Corea del Sur. Son varios los puntos que llaman la atención de esta reunión. ¿Qué es lo que busca Donald Trump? Al parecer, acuerdos comerciales, lograr vender a China soya, carne de ternera, también aviones Boeing, mientras que China mantiene su interés puesto en Taiwán, esta isla autogobernada que China considera parte de su territorio y al parecer pretende que Estados Unidos disminuya la venta de armas a esta isla, pero también esta cumbre está ensombrecida por la guerra en Irán. Y hoy dijo el secretario de Estado Marco Rubio que esperan convencer a China para que tenga un rol más activo en la reapertura del estrecho de Hormuz. ¿Qué pretenden ambos mandatarios? Lo vemos en el informe de Laura Soto. Un recibimiento propio a la relevancia de las próximas horas que están por acontecer. Con cientos de jóvenes esperándolo y coreando un mensaje de bienvenida, Donald Trump llegó este miércoles a China, casi una década después del último viaje de un presidente estadounidense al gigante asiático. Coincidentemente fue él mismo quien protagonizó aquella visita en 2017. Era un contexto geopolítico muy distinto al que ahora se enfrentan los líderes de ambas potencias en medio de la guerra que Estados Unidos lanzó contra Irán hace más de 2 meses. Creo que, en primer lugar, vamos a tener una larga conversación sobre Irán. Para ser honesto, creo que se ha portado bastante bien. Si nos fijamos en el bloqueo, no hay problema. Obtienen gran parte de su petróleo de esa zona. No hemos tenido ningún problema. Además, es amigo mío. Nos llevamos bien con él. Y creo que verán que van a suceder cosas buenas. Este va a ser un viaje muy emocionante. Obviamente, la guerra en Irán probablemente ocupará gran parte del debate, ya que supone un enorme obstáculo para la economía global. Y, de nuevo, China tiene un papel crucial que desempeñar, pudiendo influir en Irán de maneras que nosotros no podemos. China es el mayor consumidor de petróleo iraní. Aún así, el presidente estadounidense insistió ante la prensa este martes que ganarían la guerra de una forma u otra y que no cree que su país necesite la ayuda de nadie más para lograr ese objetivo. A mediados de marzo, Trump decidió posponer por un mes la visita de Estado debido al conflicto, que por ese entonces llevaba 2 semanas y que el mandatario esperaba resolver en tiempo récord. Lo retrasó porque pensó que para cuando llegara aquí a mediados de mayo, la guerra habría terminado. Los iraníes habrían entregado su programa nuclear y el estrecho de Hormuz estaría abierto. Nada de eso es cierto. El presidente desea fervientemente que los chinos utilicen su influencia con Irán para reabrir el estrecho.
Para los analistas, Xi Jinping tiene más cartas para jugar a su favor. Funcionarios estadounidenses dicen a CNN que el mandatario chino podría utilizar aquella ventaja para negociar una reducción del apoyo armamentístico estadounidense a Taiwán, la llamada provincia rebelde por parte de Beijing. Solo existe una China y Taiwán forma parte de ella. Este es un hecho histórico y legal innegable. Taiwán nunca ha sido un país, ni lo fue en el pasado ni lo será jamás. Nos oponemos firmemente al establecimiento de relaciones diplomáticas con la región china de Taiwán y a la venta de armas a dicha región. El interés de Washington está enfocado en cerrar acuerdos comerciales clave, por ejemplo, el pacto conocido como Beans, Beef and Boings, que busca revitalizar la venta de soya, carne de res y aviones a China. Todo esto en línea con el acercamiento que ambos líderes lograron en la cumbre de Busan en octubre pasado. Creo que le gustaría que China comprara más productos estadounidenses y, por supuesto, parece que se está generando un acuerdo sobre la compra de aviones. Creo que también le gustaría hablar de Irán y quizás convencer a China de que haga más de lo que está haciendo tras bambalinas, para así presionar a Teherán a que al menos levante el cierre del estrecho de Hormuz. También podrían haber concesiones en materia tecnológica. No es casualidad que más de una docena de líderes empresariales acompañen a la delegación estadounidense, entre ellos el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, y el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk. Serán 2 días de reuniones cruciales para ambas potencias. Actualmente son las 9:21 de la mañana en Beijing y se espera que a las 10 de la mañana, en 40 minutos más, el presidente chino reciba al presidente estadounidense en el Gran Salón del Pueblo y comenzarían entonces las primeras reuniones entre ambos mandatarios. Este tema lo vamos a analizar en Conexión Global Prime a las 10 de la noche. ¿Qué significa esta cumbre? ¿Cómo llegan ambos países? Y también qué implica para el resto del mundo. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Filipinas. Vean estas imágenes, se produjo un tiroteo, por lo menos 10 disparos se registraron en el Senado esta jornada en Filipinas en medio de un operativo para detener al senador Ronald de la Rosa, acusado por la Corte Penal Internacional. Se registraron estos disparos y aún se busca quiénes fueron los autores entonces de este hecho. Desde el gobierno dicen que sus fuerzas policiales no fueron los autores de estos disparos. Ronald de la Rosa está desde el lunes atrincherado en este lugar, pues pesa sobre él una orden de detención de la Corte Penal Internacional por crímenes en contra de la humanidad. De la Rosa fue jefe de la policía durante el gobierno de Rodrigo Duterte, quien está actualmente detenido en La Haya, y la CPI acusa a este actual senador de ser un autor indirecto de los crímenes cometidos durante la guerra contra las drogas de Duterte, donde, según cifras del gobierno filipino, 6.000 personas fueron asesinadas extrajudicialmente. Desde el gobierno dicen que no hubo ningún herido, pero se desconoce entonces quién fue el que disparó hoy en el Senado. Habló el senador de la Rosa y esto fue lo que dijo. Ya no somos miembros de la CPI. No tenemos ninguna obligación de ejecutar esa orden de detención. Está claro que todo esto es política. Efectivamente, la Corte Penal Internacional no tiene ninguna fuerza de seguridad para ejecutar sus órdenes de arresto y depende entonces de las fuerzas de seguridad de los países que adscriben a este organismo. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a Francia, donde otro crucero fue confinado debido a un brote de gastroenteritis. Sin embargo, este crucero, donde iban 1.700 personas, por lo menos hoy permitió que bajaran algunos pasajeros de esta nave que no presentaban síntomas. Se registró este brote de gastroenteritis y un hombre británico de cerca de 90 años murió, pero todavía no se esclarece si se debía entonces a este brote de gastroenteritis. Al menos unas 50 personas han presentado vómitos y diarrea, sin embargo ya se confirmó que se trata de un episodio gastrointestinal de origen vírico y es por eso que los pasajeros entonces asintomáticos pudieron dejar este crucero. No tiene nada que ver con el brote de antivirus, pero llama la atención que nuevamente otro crucero entonces fuera confinado. Pasemos a escuchar lo que dijo uno de los pasajeros que bajó entonces de la nave. All of the people that have symptoms.
Todas las personas que tienen síntomas se han mantenido en sus camarotes, han sido atendidas por el personal y se les ha llevado agua y comida. Y cada vez que terminan la comida, esta se envuelve en una bolsa adecuada, se deja fuera de la puerta, así que todo bien. Todo bien, dice. Nosotros, yo me despido, vean Conexión Global Prime a las 10 de la noche y ahora regresa Mónica Rincón con más CNN Prime. Que estén muy bien, buenas noches. Vamos al deporte. Los Cóndores continúan su preparación pensando en el camino al Mundial y ahora sumaron un nuevo respaldo orientado a la recuperación y cuidado físico de la selección chilena de rugby. Los detalles en esta nota. Tackles, golpes, scrums, más golpes. Todo parte del día a día de los Cóndores. Exigencia física al más alto nivel que tiene sus consecuencias. Y por eso la recuperación es un pilar fundamental del alto rendimiento y el equipo ya tiene su lugar para hacerlo. Es muy importante, nosotros hablamos mucho del trabajo invisible, que es el trabajo que uno hace en las tardes o por su cuenta propia, y creo que esta alianza hace que este trabajo invisible ya no se vea tan invisible y realmente lo hagamos muy bien, y sobre todo para desarrollar la parte física y mental, que es lo más importante, creo yo, en camino al Mundial. Y es que ahora Utopia será también la casa de los Cóndores gracias a un nuevo acuerdo, con infraestructura pensada exclusivamente en el wellness y la recuperación. Es una tremenda alianza, te diría yo, porque con los Cóndores compartimos valores que también compartimos en Utopia, como es la excelencia, el compromiso y sobre todo el amor al deporte. Entonces, como Utopia, estamos sumando nuestro granito de arena para que el equipo de los Cóndores tenga su espacio acá en el club, tenga su espacio en Utopia, para que no solo pueda entrenar, sino tenga una zona de recuperación, una zona de vida social, una zona de relajo diferente al entrenamiento de alto rendimiento que ellos están acostumbrados a tener. Saunas, piscinas frías y tecnología de punta, todo enfocado en poder recuperar el cuerpo tras el esfuerzo físico extenuante. Una nueva ayuda para los Cóndores en su preparación al Mundial de Australia. La verdad es que una alianza como esta es clave para seguir avanzando en una mejor preparación para los Cóndores. Cada detalle, especialmente en el recovery, en el postpartido y en el prepartido, es muy muy importante, y eso es lo que nos va a permitir acercarnos esos pasitos que nos faltan todavía para ser cada día más competitivos. Alianza entre Utopia y los Cóndores, que buscarán llevarlos a lo más alto, con el Mundial en la cabeza, pero también la National Cup de julio, una prueba importante para un equipo que busca seguir escribiendo la historia grande del rugby nacional. Termina CNN Prime, pero como es miércoles, la invitación se las hizo Alicia Contreras y se las reiteramos. Hoy día es día de Conexión Global Prime, así es que no se lo pierdan. Y por supuesto luego, última mirada con Fernando Paulsen. Miércoles 13 de mayo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.